Buenas noches, mi nombre es Jack Salazar, soy acá de Amazonas, de Bagua, de Distrito de La Peca. Trabajo en el Congreso de la República, aquí tengo casi entre el Ejecutivo y el Legislativo 16 años. Trabajo ahí en el partido de Unión por el Perú como jefe de asesores de todo el plantel técnico. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo estudios de maestría en gerencia de inversión pública, doctorante, economista de profesión. Y bueno, mi segunda carrera terminé la carrera de Derecho y bueno, tengo estudios en Shanghai, China, en Francia, en Venezuela y en otros países, bueno, que ya 16 años de experiencia estudiando y trabajando en mi país natal de Perú. ¿Y qué tal? Primero, agradecer a Dios por la oportunidad de llegar a tener cobertura, porque nos hemos ido a las zonas Aguajún, One Piece, y hay zonas inaccesibles del Internet, y acabo de llegar hace unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Usted es candidato, Jack, usted es candidato por la región Amazonas o por Así Lima. es, represento a Unión por el Perú con el símbolo de la V. Estoy candidatando con el número 1 acá a la región de Amazonas, sí. Ok, entonces vamos a hablar de Amazonas. Al margen de sus 15 años, digamos, valiosos que le ha servido para adquirir experiencia, conocimiento y ampliar la visión, ahora usted ha regresado a una región pujante, donde hay que mirarlo desde Imasa, desde Condorcanqui, hasta La Jalca, hasta los Chilchos, hasta los Aguajún. ¿Qué es lo que encontraba usted como debilidad en esta región que usted podría, siendo congresista, facilitar el desarrollo? ¿Me copian? Sí, le estoy escuchando, economista. ¿Qué tal? En primer lugar, trabajar años en el Congreso de la República me ha permitido tener amplio conocimiento, experiencia y caminar en el terreno diario a nivel de mi región, de mi país. No podemos hablar, en primer lugar, del derecho a la vida y a la salud cuando en esta pandemia has desnudado la Constitución del 93, cuando hay un espíritu solidario que los precios se han elevado. Usted sabe, el Grupo Pastor, que es el dueño de Intercor, el dueño de Interbank, Interco y muchas cadenas de farmacias en el cual no se solidarizaron con los precios. No podemos hablar de una constitución cuando en el tema tributario ya prácticamente quieren fiscalizar de 10.000 a 30.000 soles. Sin embargo, no podemos hablar que a Telefónica, que hace poco el Tribunal Constitucional prácticamente ha condonado deudas tributarias. No podemos hablar del suelo y subsuelo que reclama mi pueblo Aguajún, que en la Constitución 93 el suelo es del ciudadano, pero el subsuelo no. No podemos hablar de interculturalidad si lamentablemente nosotros no incluimos a los pueblos originarios. Por ejemplo, en Junín, Pucallpa, lo que es pueblo Machiguenga, Ashaninka. No podemos hablar de muchas cosas que la Constitución no ha representado. El tema de la agricultura. El 80% de la economía regional de Amazonas, así como muchas regiones, naturalmente viven del agro. El 47% vive del ganado vacuno, ovino, y no podemos hablar de muchas cosas de los 206 artículos que tiene la Constitución, del cual solamente sirven 10 y 196 no sirven para nada porque obviamente están desfasados, que solamente dan a un grupo empresarial, pero no representa millones de peruanos. Pretende incorporar un proyecto de mucha vuelta, incorpora el Ministerio de Educación a la región de Amazonas para los jóvenes, de la misma Quechua, Apurímac, cada uno se debe incorporar para hablar de una verdadera inclusión social. Entonces, un proyecto de ley, presentar una iniciativa legislativa, tiene que dar una opinión favorable para incluir a los pueblos originarios. En mi región de Amazonas, le dicen nación Aguajún. ¿Por qué nación? Porque se sienten excluidos. Entonces, tenemos que copiar el modelo también de Estados Unidos, por ejemplo, de los brevetes. Un joven ya estudiante que termine su secundaria, ya lo llaman high school, tiene que tener su brevete, enseñarle, ¿no? Ya un oficio para que puedan
no solo conducir un vehículo, sino acá en las regiones del país, el parque automotor, los M1, los mototaxis, es una fuente de ingreso económico, ya que ahora en esta pandemia, obviamente, ha caído el PBI, obviamente se ha paralizado la economía. Entonces es un tema no solo regional, es a nivel nacional. No podemos hablar, por ejemplo, de un Ministerio de Economía que se centraliza la mayoría del presupuesto general de la República de los 180.000 millones, se centraliza el 65% obviamente, en el gobierno nacional. Debería haber Desde descentralización de luego, usted funciones como... como lo tiene Estados Unidos, llamados estados, ¿no? Pero obviamente con acción de preparación de Ya, gobernantes, porque usted sabe muy bien desde que luego, 180.000 perdóneme. millones de presupuesto se van 10.000 millones a la corrupción. Creo yo que uno de los puntos importantes de Unión por el Perú con nuestro candidato a la presidencia, José Vega, tiene que tener alguna propuesta importante, ¿no? En el Ejecutivo, retirarse del Pacto de San José. A ¿Por qué ver, debemos ya, retirar el Pacto de San José? Sí, vamos a centrarnos, le pido por favor, un poco que nos hemos ido al mundo, cuando estamos tratando de verlo Amazonas, porque usted es candidato por Amazonas, aun cuando ya sea elegido, desde luego va a ser el parlamentario con responsabilidad nacional, eso lo tenemos claro. Pero así quiero es, la tratar de delegación centrarme en nacional. Amazonas. Yo conozco Amazonas, ya. Ah, qué bueno, He dado qué un año en bueno. Bagua y he promovido las mesas de trabajo público-privado, y por eso te hablaba Las PCM. desde Santa María, desde Nieva, desde Imasa, desde Condorcanqui, Cenepa, Santiago. hasta la Jalca o hasta los Chilchos. Por eso te hablaba de extremo a extremo. Por ejemplo, hay un tema ahí, mi querido Jack, que es el aeropuerto del Valor. Así es. Un aeropuerto que funcionó en el Importante, pasado. sí. Por Así es. favor. Y que hay que recordar que el Aeropuerto del Valor, uno de los gestores es mi abuelo. Mi abuelo es Antonio Salazar, Leguía, su hija, Oh, fue la ex congresista ya, te Fabiola hago un Salazar. paréntesis. Jack, perdóname. Antonio Salazar, el dueño de la mayor extensión de tierras en la Papaya Alta y parte en la Papaya Baja, ¿correcto? ¿O me equivoco? Así es, efectivamente. Ok, listo, siga por Así favor. es. Bueno, para empezar, no podemos hablar de turismo si no tenemos un aeropuerto, ¿no? Entonces, don Antonio Salazar, en el año 1962, en La Papaya, que queda ubicado en el Distrito del Valor, provincia de Ucubamba, se generó toda esta corriente, pero lamentablemente años después, usted sabe que Gregorio Santos hizo, obviamente, en Yanacocha, tomó un motín, y bueno, lamentablemente ganó por puesta de mano el aeropuerto de Chumba. Nosotros lo que ofrecemos es coordinar con el Ejecutivo, con el Ministerio de Transportes, un saludo al señor Eduardo González, que también ha sido asesor también en el Congreso de la República, poder tomar una iniciativa de poder darle la técnica de la oferta y la demanda. Saben bien que en el aeropuerto de Chumba el 61% de los pasajeros vienen a la Fortaleza Escuela, Gotca, Yumbía. Entonces, podemos hacerlo por asociaciones públicas privadas, donde el cual se puede converger la inversión a la gran mayoría y un cofinanciamiento de la inversión, obviamente pública, para hacer la reglamentación aeronáutica. Esa es una de las propuestas que el 85%, el 62% de la población electoral de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui lo requieren. Haciendo ahí un paréntesis, nosotros desde candidatos o como funcionarios hemos logrado un tema importante a raíz de su sensible fallecimiento de mi tía Fabiola. Quien le saludó fue vicepresidente de la creación junto con su padre, que es mi abuelo, Antonio Salazar, la Universidad Fabiola Salazar. Y lo logramos sacar, ¿no? Obviamente, pero lo hicimos con voluntad política y luego se hizo el expediente técnico. En este caso, el Aeropuerto del Valor, hago referencia que ya tiene el tema físico, ya tiene una pavimentación obviamente degradada por el pasar de los años, solamente tendría que existir la voluntad política y exonerarse por una vez el tema de la normatividad que existe a 15 kilómetros del aeropuerto de Chumba, porque Correcto. obviamente existe la reivindicación del derecho que el Estado ya tenía programado para que el aeropuerto del Valor sea la zona estratégica, porque el tema técnico es que no tiene cerros, no hay corriente, en el cual no haya una tasa de haber un accidente, como lo puede haber en Chumba. Nosotros de llegar al Congreso vamos a fortalecer esta mesa de diálogo y obviamente no podemos hablar de un turismo si no tenemos el aeropuerto
apreciado por todo el 62% del pueblo de Amazonas, ¿no? El valor. Ok, pero además del aeropuerto, ¿no? Jack, además del aeropuerto, el otro tema, pues ciertamente son los accesos de conectividad, ¿no? O sea, que es el otro problema. Yo cuando voy a Santa María, a Pizuquia, pasando por Chachapoyas, tengo que salir a las 4 de la mañana en un vehículo particular por trocha hasta donde me permite llegar, y luego hay que subir al lomo de mula, o si no hay que caminar. Y ahí está la producción, ahí está el café, el mejor café. Entonces, estos caminos, estas carreteras requieren de la presencia de los representantes que lo elige el pueblo. Entonces, ese es otro tema que lo pongo ahí en su carpeta, Jack, porque sí, no hay otra forma de... Sí. Llegar con eso, si el pueblo lo demanda, usted sabe que el 47% de los de Amazonas se han desarrollado, y hoy se presenta un gran problema, ¿no? No se puede andar, uno se malora la columna, dice, por el cuarto eje vial. Muy catastrófico el tema de lo que es transportes en el tema vial. De llegar al Congreso hay que fiscalizar justamente estas acciones importantes del pueblo, ¿no? Y justamente el pueblo Aguajún, que si usted conoce Chiviaco, Imaza, Santa María de Nieva, Cenepa, ahí se van por chalupas, ¿no? Entonces, de llegar al Congreso vamos a representar los intereses del pueblo Aguajún. Justamente Fabiola Salazar siempre quiso una universidad, hoy es porque es una universidad nacional intercultural de dos culturas hermanas, y que nuestra promesa electoral es de llegar al Congreso, que está ubicado en la Universidad en Bagua. Vamos a designar una de las sedes, según la especialidad, la geografía, es en Imasa, porque existe una caudal electoral, existe una cantidad de estudiantes que hoy se benefician, si bien es cierto, son becados, pero también hay que descentralizarlo. ¿A dónde? A Santa María de Nieva, que queda ubicado a 5 horas, ¿no? Para poder hablar de una verdadera inclusión social que el pueblo lo demanda de nuestros hermanos Aguajún Huampis. Es importante realmente. Bien, muchísimas gracias, Jack. Haga usted presente su mensaje a los que están siguiéndolo, y seguramente hay varios que nos están viendo en Amazonas porque hay una red que está conectada, sobre todo de cooperativas, de asociaciones, de productores, cacaoteros, cafetaleros, productores de arroz, de panela, en fin, hay una red, porque indudablemente yo estoy comprometido en una real descentralización a partir del desarrollo económico sostenible, entendiendo del campo a la ciudad, es decir, comprendiendo y entendiendo el lenguaje y la vivencia de las mujeres y hombres que están justamente en estas poblaciones. Su mensaje, por favor, Jack. Muy importante poder otra vez impulsar más importante que esos agricultores, no las cooperativas que acopian, y ellos son las personas que benefician más, ¿no? A la clase más importante, que yo vengo de padres agricultores, arroceros, ¿no? De Antonio Salazar, en la zona de un poco más altura, café y cacao. De llegar, vamos a impulsar, no solo de llegar al Congreso, sino con todas las bancas, un banco agrario que represente realmente a todos los hermanos agricultores. Mi nombre es Jack Salazar, estoy candidateando por Unión por el Perú, en la región de Amazonas. Marquen la UE, escriban el número 1 de Jack Salazar al Congreso, que no es un candidato que ofrece, sino que ha venido caminando, ha venido representando, y queremos no ser solamente funcionarios con muchos años de experiencia, haber escrito libros sobre Amazonas, sino llegar a ser autoridad para poder gobernar con todos mis hermanos Aguajú, y de las grandes alturas que hay acá en Amazonas. Digo grandes alturas porque ahí es donde se siente la verdadera pobreza, y hoy estamos dispuestos a concertar y realmente a tener una nueva constitución que realmente, partiendo de la constitución, no representa los intereses más importantes del país, que es el agro. Mi nombre es Jack Salazar, de Unión por el Perú. Marquen la V, escriban el número 1, cuento contigo. Sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable al economista Jack Salazar.